Le dijimos anoche que, y alguien por aquí lo subrayó, que es un Pentecostés. La liturgia es un auténtico Pentecostés y viene ahí el Espíritu. Otro sitio no sabemos muy bien. Y seguro que vendrá de alguna manera. Pero sello de que viene en la Sagrada Liturgia, o la Divina Liturgia, como dicen nuestros hermanos orientales. Y se ha derramado ese Espíritu en nuestros corazones. ¡Qué maravilla! Y se sigue derramando a borbotones en cada celebración litúrgica. Hay que distinguir, porque liturgia, aunque es muy devocional y a la Virgen le encanta, el rosario no es liturgia. O la novena San Roque. Yo estuve aquí en la cara chico, madre mía, tremenda movida de San Roque, ¿verdad? Pero la novena San Roque no es liturgia. O hay que distinguir, ya el Padre también lo irá subrayando, ¿no? Seguro también lo sabemos. Es en la liturgia el auténtico Pentecostés que acontece, el Espíritu Santo. De derramar nuestro corazón. Pues si les parece, nos ponemos en pie para invocarlo y hacemos una epíclesis, esa palabra griega que es del Padre, ¿verdad? Que es llamar, invocar, que venga sobre nosotros en esta tarde y abra nuestro corazón a la escucha, a la acogida, lo vamos a compartir. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en silencio, tú nos lo llamas, lo invocas, que nos acompañe esta tarde, en silencio, cada uno. Llena del Espíritu, hoy hacemos presente a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y con su presencia junto a nosotros también a ella le invocamos y le cantamos. Escuchamos la palabra del Señor, del Evangelio de San Lucas. Y sucedió que cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Señor Jesús. Hemos puesto esta tarde para comenzar esta lectura de oración, este Evangelio, y lo situamos. El curso este año lo hemos titulado
encuentro con Cristo. Y ese encuentro hay que prepararlo, hay que acogerlo, hay que vivirlo. Y así marca la vida y nos la entrega. La liturgia es la primera fuente de espiritualidad de la vida cristiana, la primera fuente, la más importante, aunque no la única. Y precisamente ahí el Padre nos decía, ¿no? Posibilita la liturgia ese encuentro con Cristo, y eso le llama otra palabra, la presencia. Que es que está el Señor, está. No es un recuerdo, decimos memorial. Está el Señor en la celebración de la liturgia, está. Nuestra humanidad pobre, nuestros ojos no le ven, pero sí que le sentimos y creemos en su presencia. Y los sentidos nos engañan, decíamos también ayer, ¿verdad? Por eso hace falta el sacramento, el símbolo, que nos lleva a algo grandioso, a un misterio que nos desvela, de una presencia con mayúscula. Pero la liturgia, qué cosa más bonita, más grande. No solo nos hace presente a Cristo, que es el centro de todo, sino también nos lleva a otra presencia. Hace algunos años escuché, y está puesto en Lumen Gentium, cuando habla de la Virgen María, ese famoso capítulo 7, dice una frase así un poco gorda, se las explico. Dice: la Virgen María está indisolublemente unida al misterio pascual. Dice así, con esa palabreja: la Virgen María está indisolublemente unida al misterio pascual de Cristo. Cuando yo esa frase la medité, la cogí, digo: madre mía, qué maravilla, qué gran cosa. Porque a veces nosotros buscamos a María y nos queremos encontrar con ella también, y no está mal, haciendo una peregrinación a un santuario mariano X. Y según los tiempos se ponen de moda algunos santuarios, algunos lugares, y uno hace kilómetros y busca, porque allí se ha aparecido María, dicen algunos, y puede ser, o ha hablado con alguien, nos transmite su mensaje, y puede ser, y van en busca de, dice: ay, yo la sentí, o no la vi, pero alguien habló y está por allí María. ¿Sabes una cosa? No hay que coger aviones, no hay que ir lejos a buscar a María. No. Porque María está viva, presente, real, pero no es poesía, sino viva, presente, real, cuando se celebra la Sagrada Liturgia. Porque ¿qué es la liturgia? Decimos actualizar el misterio pascual de Cristo. ¿Qué está el misterio pascual? Se realiza, acontece. Pues si donde se acontece el misterio pascual, la muerte y resurrección de Cristo, su entrega salvadora, y ahí acontece, luego está inseparablemente unida María a ese misterio, a ese lugar. Bueno, esta noche casi, somos al seminario mayor, gocemos de la misa, allí estará María con nosotros, pero no está en una imagen, que es muy bonita, ya la verán, no está en algún cuadro que haya algunos por ahí, no. María está allí con nosotros, estará con nosotros real, no de manera sacramental en un signo, sino espiritualmente. Pero esa palabra espiritualmente, a veces decimos, bueno, es como una poesía, como algo simbólico, eso espiritual es como, bueno, pues casi. No, está, piensa esto. Por eso en cada Eucaristía, o en cada bautismo, en cada ordenación sacerdotal, en cada matrimonio, en cada unción de los enfermos, en cada confirmación, que es sacramento y actualiza el misterio pascual de Cristo, ahí está María. No sé si está la pegada que se confirma, a lo mejor, o con el sacerdote que está celebrando la misa junto a él, o está en la asamblea, o está sentada junto a alguno que está sufriendo y ya conoce el sufrimiento y se pone junto a él, ahí sentada con uno de ustedes, no lo sé. Pero que está, sí, que está. No sabemos el lugar, pero que está con los reunidos, convocados, celebrando el misterio pascual, que son los sacramentos, la Sagrada Liturgia. Ahí está María, que está. ¿Caen la cuenta de esto? Siempre que vas a la Eucaristía, por ejemplo, vas a estar con María en una presencia no simbólica, no poética, no metafórica, sino real. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. María está indisolublemente unida a ese gran misterio pascual. Cuando se celebra, ahí está ella.
piensa el Cristo resucitado, qué maravilla está junto a Él y a nosotros, María la Virgen. Y nos acompaña, nos alienta, nos conforta. ¿Y qué hace María? Nos enseña, como hemos escuchado en ese Evangelio, a meditar, a contemplar estos misterios que nos superan, que nos desbordan, como hacemos esta tarde. Y estos días, qué bonito, ¿verdad? Meter en el corazón esas maravillas de Dios, que mucha gente pasa desapercibida. Enhorabuena por estar aquí, por el esfuerzo, de organizar las cosas en casa, a pasar estas tardes aquí, ahondando en esos misterios preciosos. Pero también, qué gran misterio, ese niño que nació en Belén, ¿verdad? Que tomó carne en el seno de María, que después nació en Belén, que tomó sangre de María y nació en Belén, él mismo nace, se hace presente en cuerpo y sangre en la Eucaristía. Por eso está tan unido María, porque el cuerpo que tomamos de Cristo ha sido tomado de María, cuerpo de María, y la sangre la sangre del Señor ha sido tomada de María. Por eso gracias a María, mujer eucarística, que nos regala el pan de la vida, que nos regala a Cristo el misterio pascual, y le sube también hasta el pie de la cruz en esa entrega con el Señor. Por eso la liturgia de la Unida María es la celebración mariana más grande, la liturgia. Después vendrá con cariño y dando por eso el rosario, novena a la Virgen, celebrar un santuario, pero el gran santuario es la Eucaristía y, repito, por extensión, todos los sacramentos. Esto es la Sagrada Liturgia. Pues bien, a ella le vamos a invocar también y le decimos juntos en esta tarde, que nos acompañe siempre. Dios te salve, María. Gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues seguimos con el Padre Prior. Ahí tenemos esa fotografía tan bonita del monasterio. Tienen que ir, ¿eh? Es una bonita ese monasterio, precioso. Y la acogida de la liturgia que allí celebran, impresionante, ¿no? Y seguimos pues acogiendo al Padre Prior y compartimos con él esta tarde. Es un gozo, no sé si está un poco fuerte, ¿verdad? ¿No? ¿No retumba un poquito? Sí, vale. Pues ciertamente es un gozo el seguir junto a ustedes estas reflexiones. Por los que no estuvieron ayer, me voy a permitir brevemente en 2 líneas un resumen, ¿te parece? Y así nos situamos mejor. El marco de este encuentro para reflexionar sobre la liturgia es precisamente la posibilidad del encuentro con Cristo. Ya ayer insistía en que nuestro planteamiento no va a ser tanto, ni mucho menos, un tema rumicista, un tema de normativa litúrgica o de fundamentación teológica, aunque todo eso está ahí. Y tampoco les iba a plantear un empedrado de citas, de documentos, sino más bien una reflexión serena, profunda, sobre lo que no se ve en la celebración litúrgica. Decíamos ayer que lo que no se ve es justamente la presencia salvadora de Jesucristo. Es el secreto escondido en la liturgia. Esa presencia salvadora que garantiza el encuentro. ¿Sí? ¿Es posible el encuentro con Cristo? Sí. ¿Dónde? Donde Él está, decíamos ayer, donde Él ha querido estar. En este sentido, cambiábamos un poco la idea, es decir, si pienso en la palabra encuentro, estoy pensando en mí mismo, yo tengo que encontrarme, yo tengo que, mientras que si en lugar de encuentro con Cristo pensamos
la presencia de Jesús en mi vida cambie. Bueno, lo explicábamos ayer. Porque la presencia no depende de ti, sino es voluntad expresa de Jesús, de querer estar en su iglesia, de querer quedarse junto a nosotros. Esto incluso decíamos a nivel vocacional, y todos tenemos una vocación, trae una fuerza grande, porque no depende tanto de lo que uno haga o quiera, sino de dónde Dios actúa y lo que Él hace en nuestra vida. Y después hablábamos de acertar, de no buscar en el vacío. ¿Recuerdan? Es decir, podemos sin querer equivocar las maneras, la forma de buscar a Dios. Y en un momento dado, sin querer, con la mejor voluntad del mundo, claro, uno puede empezar a buscarse a sí mismo o imaginarse los encuentros. Claro, por esto la Iglesia es muy sabia y muy prudente cuando alguien dice que aquí, que allá. Habrá que ver. No, yo lo vi, no, habrá que ver si lo viste y que viste. Porque aquí lo que se trata, decíamos, no es de buscar lo extraordinario. Recuerden que les decía ayer, Señor, concédeme no ver. Cambiamos lo extraordinario por lo profundo. Lo sensible, lo de la superficie, por lo profundo. Y ahí es donde tiene sentido entregar la vida al estilo de Jesús. Después hablábamos también de la liturgia como el lugar donde Dios sigue salvando. Esto es importantísimo que se lo graben a fuego. Porque a fin de cuentas es cosa de Dios, es acción de Dios. No depende de nosotros. Fíjense cómo la Iglesia desde un primer momento intuyó y entendió que la Eucaristía, por ejemplo, los sacramentos, no dependen ni del sacerdote que los celebra, ni de las circunstancias externas. Por eso, imagínense, aunque hipotéticamente yo no tuviera fe o estuviera en pecado mortal, el pan que por mis manos se consagra, aunque yo sea un trasto, porque no depende, la liturgia no depende tanto de nosotros, sino que es el empeño que Dios tiene por salvar a todos sus hijos. La liturgia es la fidelidad de Dios. Grábense esta frase. Es un Dios fiel, siendo fiel. Decíamos ayer, un Dios fiel, siendo fiel. Esto es algo muy grande, muy grande. Y así, entre una cosa y otra, pues se nos pasaron las 2 horas, después fueron muy interesantes las preguntas de ustedes, que sin querer me di cuenta que ustedes derivan, son muy listos, se van al último punto. Ustedes quieren la conclusión, ustedes quieren que les cuente, mira, cómo termina la película. Entonces, esto como se dice, spoiler. Así, vamos a ir poco a poco y vamos a intentar que las preguntas de hoy vayan acorde con los puntos que vamos a decir. Bien, el tercer punto de nuestra reflexión habla de cómo ese Dios que está presente llama a toda la realidad humana a ser divinizada. Y atención, la expresión puede resultar un poco fuerte, porque podríamos decir llama al diálogo, lo veremos, llama a la gracia, lo veremos, pero es que la llamada de Dios en la liturgia es no tanto a que ofrezcamos un culto por el culto. Lo voy a decir de una manera un poco bruta. Dios necesita nuestras acciones litúrgicas en sí mismo. No.
Es decir, si no fuera porque la liturgia es el misterio pascual siempre vivo, pues no tendría ningún sentido. Sería como una práctica religiosa un poco para nosotros mismos. Pero fíjense, no es que nosotros le demos a Dios algo, sino que Dios mismo está empeñado en comunicarnos su vida, en darnos lo que Él es, en hacernos partícipes de lo que Él es. Esta es la gran diferencia. Por ejemplo, el culto del Antiguo Testamento intentaba aplacar a Dios y tenerlo, no sé si contento, pero por lo menos que no se enfadara. Entonces, en el templo de Jerusalén se ofrecían continuamente sacrificios para nuestra mentalidad y nuestro gusto, la verdad, un poco extraño, de animales, holocaustos, etc. Y era como la manera de tener a Dios a favor nuestro, como si Dios necesitara de nuestras ofrendas. Tanto es así que en alguno de los profetas llega un momento en que dice: no aguanto vuestras solemnidades y vuestras fiestas y vuestro culto vacío. Recuerden, esto se lee en Cuaresma. Solemnidades, novilunios, no los aguanto, los detesto. Quiten eso. Porque si dar culto a Dios es llevarle cosas, no tiene sentido. Todo esto Jesús lo cambia en el Evangelio de una manera total. Ya no necesitamos ofrecerle cosas a Dios o víctimas, sino que en Jesús siempre el camino es, decíamos, descendente. Esto es lo sorprendente del misterio cristiano y además, ojo, es único en el hecho religioso. Sea cual sea la religión, ninguna tiene este camino de abajamiento. La palabra es kenosis, de abajamiento de lo divino. Que abajamiento de lo divino no significa como un rey cuando desciende de un trono y sigue siendo ese rey lleno de honores y de alfombras y de veneraciones y pase por aquí su majestad. No. El abajamiento de Cristo significa que Él se mete en lo humano, pero en lo humano del todo. Y en lo humilde, pero en lo humilde al máximo. Por eso comenzábamos ahora aludiendo a la Virgen y al misterio de la Encarnación. O sea, el misterio de la Encarnación, yo creo que jamás captaremos la profundidad que tiene. Jamás. Porque no es que Dios se haya disfrazado y se haya aparecido como hombre, sino es que el infinito, o sea, Dios creador, infinito, esto a nosotros no nos cabe en la cabeza. Nuestras medidas son siempre... Cuando pasa, imagínense un número ya con 9 ceros, ya no nos cabe, ya empiezan los cortocircuitos neuronales. Empezamos a... No. Imagínate el infinito. O sea, Dios en la criatura. Dios en la criatura, que sería como un elefante en una hormiga, ¿no? Que va. Ojalá. Es prácticamente, si se puede decir, el todo en la nada. La nada aquí no está bien dicho, pero un poco para que podamos entenderlo. Y sin embargo, lo que Dios quiere es darnos lo que Él mismo es. Dios lo que quiere es darnos lo que Él mismo es, su vida divina. Su vida divina. Por eso, la liturgia en Oriente
En Oriente, no solamente en la ortodoxia, sino todo el catolicismo oriental, ellos no dicen misa o Eucaristía, sino dicen divina liturgia. ¿Qué es divina liturgia? Es Dios haciendo su obra divina de comunicarnos la vida. Dios dándose, insisto, Dios dándose a sí mismo. No es dándonos algo. Señor, dame tu gracia. Señor, dame tus dones. Señor, dame algo de sabiduría. Señor, dame paz. No. Nosotros le pedimos cosas y Él se nos da entero. Dios se da entero al ser humano. Aquí es donde, sinceramente, sí que hay un cortocircuito en la razón humana. Si aquí empezamos, tenemos que hacer como Moisés, descansarnos y con un poco de santo temor de Dios, ir como pasito a pasito, porque hay un misterio muy grande. Es el misterio que jamás entenderemos. ¿Por qué Dios necesita al hombre? Este es el gran misterio. ¿Por qué Dios viene a buscar al hombre, pero no lo viene a buscar desde fuera, sino desde dentro? Explico. Imagínense que estamos, qué sé yo, en una piscina y hay alguien ahogándose. Entonces, ¿cómo no vas a ayudarle? Si estás cerca, lo mejor es que le tiendas la mano. No vaya a ser que al caer los dos, tienda la mano. O le echamos el salvavidas, o una cuerda, o lo que sea. Sin embargo, Dios no salva desde fuera. Dios en Cristo salta a nuestras agonías para sacarnos desde dentro. Es decir, Dios se hace humano. Dios se hace humano. Dios se hace humano. Es algo que decimos en el credo, que celebramos en Navidad, pero que no se puede captar. Realmente no se puede captar. Es el gran misterio de la encarnación. Pero se hace humano para divinizarnos, para darnos su vida. Quiero que seas hijo mío. Hijo, ya no solo criatura, ¿saben? Adán y Eva fueron criaturas de alguna forma especiales, hijos también, pero en un sentido amplio. Sin embargo, desde Cristo somos hijos en el Hijo. Él nos ha comunicado su vida divina. Ya Dios no está solo en el cielo, sino en la humanidad de Cristo y, por participación, en la humanidad y en la vida de todos los bautizados, de toda la Iglesia. Por eso subrayo ahí lo de divinizar al ser humano, la realidad humana. Estamos a punto de celebrar todos los santos. Evidentemente, ese es el lenguaje, la santidad. Pero si junto a la santidad introducimos el término divinización, estoy convencido de que el alma se ensancha, la mente se asusta. La mente se asusta, pero el alma se ensancha. Es decir, no se trata solamente de estar cerca de Dios, sino de estar en Dios. No se trata solamente de saber de Dios, sino de tenerle en la vida, tu vida y tu realidad humana en el Señor. Esto, que puede parecer una idea como muy elevada, en el fondo, hermano, es súper sencillo. Porque es lo que pasa, por ejemplo, en la Eucaristía. Es lo que pasa en la Eucaristía.
Cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, la razón humana dice, en mi vida he recibido a Jesús, ¿o no? Pero no es cierto. Sí, pero no es cierto del todo. Es más bien Jesús el que te recibe a ti. Porque no cabe el todo en una parte. Tú eres una parte, eres el todo. No cabe el todo en una parte, cabe la parte en el todo. O sea, en el fondo, nosotros creemos que es como, nos sentimos como un poco héroes, es comulgado, Señor, estás en mí, como un sagrario. ¿Recuerdan cuando éramos niños en la primera comunión? Tu corazón se convierte en un sagrario, sí, para un niño está bien. Pero para un cristiano adulto es tu vida entera la que es introducida en el misterio de Cristo. No es tanto te he recibido, soy tuyo, me has recibido, mi vida es tuya, estoy en ti, estoy en ti. ¿Se dan cuenta qué cosa tan grande? Cuando comulgo, estoy en ti. Tú en mí, sí, yo en ti. Esta hormiguita que somos en el infinito de Dios. Claro, ahí está el misterio. Por eso existimos en cuanto que dialogamos con Dios. Fuimos creados también. Fuimos creados para el diálogo. ¿Qué dice la palabra de Dios del ser humano? Nos gusta o no nos gusta, hay que ir al Génesis. Más allá de cualquier interpretación, que hay que hacerla, obviamente, ahí hay una verdad. Fuimos creados por amor a Dios y para ser amigos suyos, para el diálogo con Dios. Cuando eso no se da, nos rompemos. Nos rompemos. Por eso decía ayer, repito por los que no estaban, con Dios, con la vocación a la santidad, a la divinización, es más fácil decir que sí que decir que no. La mente nos dice, no, di que no y sal corriendo. Pero el alma te dice, no, di que sí, que para esto naciste. Decir que sí es tener a Dios por amigo y colaborador. Decir que no es luchar contra Dios. Y les digo una cosa, a Dios les gusta, al Señor le gusta echar un pulso en la vida a veces. Cuando le decimos que no, Él hace como, bueno, vale, déjate. Hago como que me dejo ganar. Pero siempre busca la manera. Porque Él es el que vence. Siempre busca la manera de salirse con la suya. Pónganselo fácil. Es inútil luchar contra Dios. Pónganselo fácil. San Pablo lo dice muy bien, no den coces contra el aguijón. ¿Han visto el aguijón cuando, aunque sea la romería, lo habrán visto, ¿no? Esa vara, ¿eh? Entonces, dar coces contra él, te vas a pinchar. Te vas a pinchar. Hemos sido creados para el diálogo. Y fíjense qué hermoso. La liturgia es el diálogo por excelencia. Más allá de las palabras. Es el diálogo divino donde Dios nos está dando, sí, su palabra, pero donde Dios nos está dando todo lo que es. Y nosotros le devolvemos con un diálogo de amor todo lo que somos y vivimos. Este proyecto, ya lo he dicho, alcanza su culmen en la encarnación del Verbo. De tal manera, hermanos, que solamente en Jesús, nacido, muerto y resucitado, es donde nosotros podemos alcanzar el culmen de la gracia y de la vida. Nunca sin Cristo. Antes se nos hablaba de María. Claro, por supuesto, hay gente que es supermariana. En un sentido máximo. Y está bien. Está bien. Pero ¿ustedes creen que a la Virgen le gusta que la pongamos o le demos más importancia que a su hijo? Jamás. Jamás.
Nuestra vida es centrada en Jesús y dando por Jesús y a Jesús todo lo que somos. Todo lo que somos. Un Jesús que, lejos de exigir, esto es muy llamativo, lejos de exigir, suplica. En la liturgia se ve con bastante frecuencia la súplica de Dios. Atención, que el que suplica no es el cura, ni el pobre a la puerta. Dios en la liturgia se hace vulnerable, esa palabra tan de moda. Dios, el Todopoderoso, se hace vulnerable, como pasó en el misterio de la Encarnación. Tan vulnerable que los dones del pan y el vino, por ejemplo, en la Eucaristía, están a nuestras expensas, a lo que nosotros queramos hacer. Yo recuerdo que de jovencito, cuando se oía algo de la profanación de la Eucaristía, decía, pero ¿cómo es posible que no haya salido un rayo de la Sagrada Forma y haya partido a esa persona en dos? Claro. ¿Cómo es posible que si Dios está ahí no haga algo y se deje profanar, se deje destruir, se deje... A medida que fue pasando el tiempo y me di cuenta de las veces que uno comulga como que de cualquier forma, ya, por eso es. Por eso es. Porque Dios se hace vulnerable en los sacramentos. Dios se hace pobre en los sacramentos. De tal manera que Él lo da todo y tú puedes ser que no dé o que incluso utilices mal los sacramentos. De ahí la importancia, yo no digo de ser, lo lógico sería ser santo, claro, pero por lo menos no estar arrastrando el pecado, al revés, purificarnos siempre. Por eso la penitencia es también liturgia, es también sacramento, claro. Sí, para que nuestra vida, ayer hablaba por aquí alguien de dignidad, para que nuestra vida sea lo menos digna y lo menos indigna posible. Lo menos indigna posible. Yo recuerdo que en mi noviciado me dieron a leer la sentencia de los padres del desierto, los primitivos monjes. Seguro que muchos de ustedes conocen algo de ello. Y hay una sentencia, una frase, un dicho de uno de los padres que le dice a un joven monje, la pregunta siempre es, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y aquel santo monje le contesta, peca lo menos posible. ¿Cómo que peca lo menos posible? Será no peques, ¿no? Que bien conocía el corazón humano. Pequemos lo menos posible. No pequemos mucho. Es decir, intentemos que nuestra vida vaya marcada por esa coherencia que nos da el trato continuo con el misterio de Dios. Y dicho esto, que en el fondo sigue siendo como el marco del tema, nos metemos ya en lo más profundo del curso, que es el número 4, con el que vamos a tener esta charla y parte de la siguiente, que es la liturgia Acción Sacerdotal de Jesucristo. Esta parte no es teórica, así que intenten estar atentos. Si se duermen lo comprendo, no se preocupen. Recuerden que cuando nos bautizamos, en el bautismo se nos dice, al ungirnos con el Santo Crisma, que formamos parte de Jesucristo, que es sacerdote,
profeta y rey. Esto lo dominamos como la ABC. Lo del rey, más o menos lo tenemos entendido como que reinamos sirviendo y nos tenemos que servir los unos a los otros. O sea, cuando vemos a nuestro rey, aquí en el crucifijo, a nuestro rey reinando desde la cruz, pues entendemos claramente de qué se habla. De qué se habla. La corona de nuestro rey no es de oro ni de lujo, sino es la corona de espinas. Nuestro rey reina entregándose. Lo de profeta también más o menos se entiende. Es decir, todos tenemos algo que decir en nombre de Dios los unos hacia los otros. Después estaría ahí toda la dimensión pastoral, etcétera, más o menos se entiende. Sin embargo, lo del sacerdocio no es fácil entenderlo, porque nuestra mente se va enseguida al presbítero ordenado. Y repetimos como papagayo, que todo el pueblo de Dios es sacerdotal, pero eso no sabemos cómo se concreta. No sabemos, seamos sinceros. Si yo a la salida de la iglesia digo, oye, ¿tú perteneces al sacerdocio común de los fieles? Sí, me parece que lo oí. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se hace eso? Se lo pregunto a dedo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vivo yo la dimensión sacerdotal de mi bautismo? O sea, situándome ahora como simple bautizado. Simple, como bautizado. ¿Cómo vivo esto? ¿Qué es para Jesús ser sacerdote? Para saber de qué estoy hablando, claro, porque se trata de ser sacerdote desde el bautismo, como es Jesús, claro. No somos otra cosa más que lo que es Jesús. Entonces vamos a entender o intentar explicar un poquito qué es el sacerdocio en Jesús. El sacerdocio en Jesús. Atención. Jesús, desde el punto de vista bíblico, propiamente hablando, vamos a olvidarnos por un momento de la carta a los Hebreos, propiamente hablando, Jesús no es sacerdote. Porque el sacerdocio bíblico se heredaba de padres a hijos. Era solamente una familia, un linaje, el linaje de Aarón. Solamente Aarón y sus hijos, y los hijos de sus hijos, así, etcétera, 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 podían ser sacerdotes. Por lo tanto, Jesús no es sacerdote, no es del linaje de Aarón. Las genealogías lo sitúan, sí, en el linaje de Abraham, lógico, y sí en el linaje de David. En el linaje real, pero no en el sacerdotal. Por lo tanto, sacerdote, según la Biblia, no es. Según el Antiguo Testamento, perdón, no fui exacto. Según el Nuevo Testamento, hay en concreto la carta a los Hebreos, donde presenta a Jesús como sumo sacerdote de los bienes definitivos. El sumo sacerdote, el único que de verdad es sacerdote. De tal manera que los ritos antiguos y el sacerdocio de Aarón no era sino una figura de lo que Jesús es. ¿Y esto por qué? Porque el sacerdocio verdadero no significa entregar o sacrificar cosas, sino entablar el diálogo, la mediación, el contacto, el encuentro entre Dios y lo humano. El verdadero sacerdote es el que hace de nexo, de puente, de línea pontífice, el que hace el puente, la unión entre lo humano y lo divino. Y ningún ser humano ha podido establecer el diálogo tú a tú, cara a cara con Dios Padre, salvo Jesús. Por eso se dice
que Jesús es el único sacerdote de la fe que profesamos. Fíjense, el único, además, sumo y eterno sacerdote de la fe que profesamos. Tanto, que si lo miramos y perfilamos bien, en la Iglesia no hay sacerdote, no hay más sacerdocio que el de Cristo. Y tampoco sería del todo correcto, aunque lo hagamos, y los documentos lo hacen, y la tradición lo hace, tampoco sería del todo correcto a lo que nosotros llamamos sacerdote o cura aplicar el término sacerdote. Porque propiamente hablando solamente hay un sacerdote, que es Cristo. Por eso, junto con el término sacerdote está presbítero. Que quieras que no, deja teológicamente más claro esto. Pero ya está consagrado lo de sacerdocio y lo vamos a seguir diciendo, ¿no? El único que ha cruzado la puerta que divide lo humano y lo divino de una forma única es Jesús. Él es el único sacerdote. Por eso cuando hablamos del sacerdocio de Cristo, estamos hablando de cómo Jesús une lo humano y lo divino de una forma única. De tal manera que quien quiera acceder a Dios no tiene más camino que el propio Cristo. Esto es fácil de entender. No hay más mediador, no hay más nexo que Jesús y el Padre para nosotros. Esto cómo se hace, cómo fue posible, porque en un principio, más allá del tiempo, estaba Padre, Hijo y Espíritu. Padre, Verbo, Espíritu, las tres personas de la Santísima Trinidad. A mí me gusta hacer en este punto teología ficción. Es decir, imaginarme cómo pudo ser. Por lo tanto, es una imaginación mía. No se lo tomen en serio. Bueno, sí, tómaselo en serio, pero no es como yo les digo. Y como se está grabando, tampoco quiero que me tachen de hereje el día de mañana. Insisto. Es algo así como que en ese diálogo eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un diálogo sin palabras, que es un diálogo como no podemos imaginarnos, tiene que ser un diálogo de amor profundo, donde la gente de la comunicación es el Espíritu Santo, precisamente. En un momento dado, Padre, Hijo y Espíritu dialogan y dicen: nuestro Hijo y criatura amada Adán y Eva se han apartado de nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Les amamos. Y el amor de Dios es eterno. Les amamos, no podemos decir que no les amemos. ¿Cómo los salvamos? ¿Cómo los volvemos a traer? ¿Cómo hacemos que hagan un camino de retorno a nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces el Hijo, de alguna forma, se ofrece: voy a buscarlo. Y el Padre le dice: vete, te envío. Y el Espíritu empieza a inventarse, decíamos ayer, cómo hacer posible eso. Y como nuestro Dios es un poco loco, es divina y eternamente loco, se le ocurre la locura de hacerse humano para que en todo lo humano brille lo divino y que esté desde siempre en el hombre la huella de Dios que ya estaba como imagen suya, que ahora sea el sello de la filiación. Y el Hijo viene y se encarna, lo que decíamos antes. Nos viene a buscar, Dios nos viene a buscar en Cristo. Por eso, el misterio de la encarnación de un Dios hecho hombre es el centro del misterio cristiano, junto con la resurrección y la muerte, claro. Pero ese misterio de un Dios hecho hombre es lo que fundamenta el sacerdocio de Cristo. Cristo es sacerdote porque se encarnó.
Cristo es sumo sacerdote, es puente, porque si vas a buscar al hombre te encuentras sí con el hombre, pero con Dios, y si vas a buscar a Dios te encuentras sí con Dios, pero con el hombre, y no lo puedes separar sin división ni separación, como dicen los concilios cristológicos de los primeros siglos. Eso, la terminología es un poco rara, la unión hipostática, sería largo explicarlo ahora, pero en la única persona del Verbo hay dos naturalezas, lo humano y lo divino. Ese es el punto de partida del sacerdocio según Jesucristo. Él es el único sacerdote porque es el único que existe como Dios y como hombre. Entonces, así podemos entender cómo Cristo nos hace partícipes de este misterio que después lo va a concretar en la liturgia. En este punto, algunos de ustedes ya me lo han escuchado, yo lo voy a volver a repetir porque es quizás la manera de entender con una imagen, qué es el sacerdocio de Cristo. Y a mí en este punto me gusta decir, un poco en plan impacto, ¿cuál fue la catedral donde se ordenó Jesucristo? Es decir, rebobino, ¿dónde se produjo ese misterio donde Jesús se hace sacerdote? Piénsenlo un momento. No lo digan, seguramente algunos ya lo saben, los que lo saben no lo digan. Piénsenlo un momento, ¿dónde se produjo esto? Se lo digo, es una sorpresa, es algo precioso. En el seno de María. En el seno de la Virgen es donde lo humano y lo divino se unió y Jesús se convirtió en sumo y eterno sacerdote. Porque antes era algo más que sacerdote, que era el Hijo, sin más. Perdón, y sin menos. Sin más y sin menos. Pero ¿dónde se convierte Jesús en sumo y eterno sacerdote? En el seno de la Virgen. Antes se nos decía la Virgen unida de forma única al misterio pascual, al misterio de Cristo. Al misterio de Cristo. Esto trae un filón para la vida espiritual, para la fe y para la ilusión por Jesús que ni se imaginan. Que ni se imaginan. Es decir, si Jesús es el único sacerdote y su sacerdocio consiste en ser humano, porque ya era divino, significa que todo lo humano, en definitiva todo lo humano, es un medio, con minúscula en este caso, un medio para encontrarnos con Dios y para vivir la vida divina. No es un Dios fuera, es un Dios dentro. No es un Dios ajeno, es un Dios aquí. No es un Dios externo, es un Dios en el corazón. No es un Dios desconocido, sino que es un Dios que te conoce el actitud. Bueno, todavía no sabe sino algo. Ven lo profundo de que Cristo sea humano y sea un sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres. Cuando uno lo escucha simplemente en celebraciones, en estas misas, Cristo es un muy eterno sacerdote, o en el tiempo pascual, o en el entorno eucarístico se utilizan mucho estos textos, pues parece como algo de Él. Pero no es cierto, o sea, sí es cierto, claro, perdón. No es cierto que sea solo de Él, sino que Él se hace sacerdote, se hace humano por cada uno de nosotros. Por eso la Iglesia en su liturgia lo que vive es una respuesta de amor. Es un sí a un Dios que suplica. Un Dios, por ejemplo en la Eucaristía, un Dios que se hace humano a suplicarte con ojos humanos y con corazón humano que le ame y que le siga
pero es que además ha cometido la locura de hacerse Eucaristía y sacramento. Es decir, que es todavía como una kenosis en la kenosis, como un abajamiento en el abajamiento. Es decir, pues bueno, se hizo hombre, nos cuesta mucho entenderlo, pero bueno, vale. Pero hombre, hacerse pan, hacerse vino, hacerse su cuerpo y su sangre convertido, el pan y el vino, perdón, convertido en su cuerpo y su sangre. Hacerse pan no es teológicamente correcto, pero lo digo como pedagogía. Hacerse el misterio del perdón, de la acogida en la confesión. Hacerse la unción en el orden o en la confirmación o en el bautismo. O sea, es un Dios empeñado en hacerse pequeño y en pedir y en suplicar una respuesta. Por eso la Iglesia lo único que puede hacer es decir sí y celebrarlo y vivirlo y amarlo. Repito por enésima vez, la liturgia es cuestión de amor. Es una respuesta de amor, decíamos. Es mi muletilla, por lo tanto, la van a escuchar unas cuantas veces más. Fíjense este misterio de Cristo sacerdote en lo que participamos. Sí, por supuesto, los ministros ordenados. Pero todos nosotros participamos de ese ser de Jesús. Participamos de ese Dios que se derrama continuamente y que pide que le demos permiso para darnos su vida. Esto es lo grande. Y ese sacerdocio de Cristo, que ciertamente es todo su ser desde la encarnación, es todo lo que Él es y todo lo que Él vive, nos lo ha dejado de una manera muy particular en la liturgia. De tal manera que nosotros vemos, imagínense que esto sea una iglesia, nosotros vemos el altar, el Cristo, vemos los espacios, pero eso es lo que nuestros ojos ven, pues porque necesitamos lo humano, lo material, claro, necesitamos espacio, forma, lenguaje, necesitamos lo humano, y Dios utiliza lo humano. ¿Cómo va a ser que no? Si lo que viéramos son los coros de los ángeles, los querubines y serafines, las potestades, pues entonces eso no sería humano, eso no sería para nosotros. Vamos a ser realistas. Pues decía el Señor, que no te vea, Dios nos libre que veamos algo. Eso no es para nosotros, eso es para la otra vida. Por eso dice, no se puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Recuerdan? No es que Dios mate, si me viste, te mato. No. Es que si me ves, significa que pasas a la dimensión divina. Claro, esto hay que entenderlo también. Qué importante descubrir que detrás de todo lo litúrgico, detrás de los ornamentos, esto es otra cosa, seminaristas, por favor, valoren los ornamentos, pero no se queden en los trapos, por favor. Yo a cada momento me encuentro con gente que me dice, padre, háblenos de liturgia, porque claro, eso de los ornamentos y de los... es que son tan bonitos los roquetes calados. ¡Ay! Claro que sí, pero eso no es liturgia, eso es estética. Y en la iglesia caben dentro de la normalidad todas las estéticas. O sea, que la liturgia, insisto, es otra cosa. Es otra cosa. Es este misterio del amor que se nos da de forma continua. Entonces, participar de la acción sacerdotal de Jesucristo en la vida significa algo tan profundo como que entramos en el diálogo de la Trinidad y del amor de la Trinidad a partir de Él. Y toda la estética
cada que digo todo lo que vemos, es un lenguaje visual, auditivo, incluso con el de olfato, es decir, del buen olor de Cristo, ¿cierto? Todo, pero que nada de eso, siendo un medio, importa tanto como lo que se esconde, que es ese entrar en el diálogo de la Trinidad, entrar en el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu a través de Jesús, que está ahí haciendo de mediador. Este es el centro de la diana, del que le hablaba ayer, ¿vale? Por repetir la imagen, a los que no estaban. Decía, tenemos una diana, lo de los dardos, podemos incluso no acertar. Me apunto a lo que no es cierto. Pero aquí se trata de darle en el centro, que es Cristo. Entonces, no podemos ni darle poca importancia a los elementos externos, pero tampoco centrar todo ahí, sino que la liturgia sea esa dimensión divina en lo humano, como esa cuña de Dios metida en la realidad humana, como ese algo o todo, según se quiera ver, divino, que transforma lo humano en historia de Dios y en presencia de su gloria. San Ireneo tiene una frase muy llamativa cuando dice que la gloria de Dios es el hombre vivo, el hombre viviente. Va en esta línea. Si nosotros pensamos en la gloria de Dios, pensamos en un trono, un poco como en Apocalipsis o el libro de Daniel, grande, impresionante, millones que le sirven. Yo pienso que a Dios eso se le queda chico. Y por eso ha creado el corazón humano. Porque en aquello Él reina como Señor, pero en el corazón humano reina como amigo. Es decir, pide el permiso para ser Dios. Esto es demasiado grande para entenderlo. No se entiende. No se entiende. Vamos a quedarnos por aquí, por ahora, con ese estar entrando en el misterio del sacerdocio de Cristo y el diálogo de la Trinidad. Les dejo muy alto, esto es como la nota musical, y les dejo con un agudo, arriba, muy arriba, y después lo retomamos ahí. Lo retomamos ahí y volveremos a descender para que se vayan tranquilos a casa. Porque si no podéis, ¿y qué hago yo con todo esto? Bueno, verán que no es difícil, porque Dios lo hace. ¿Les parece? Vale. Hasta ahora. Vamos a dar unos minutitos, casi, apetecería más ir a la capilla a meditar lo que el Padre ha dicho, ¿verdad? Que ir a tomar alguna cosita aquí detrás. Pero también podemos compartir las dos cosas, ¿no? Aquí hay al fondo algunas cosillas que han traído entre todos. Compartimos un momento de encuentro, de fraternidad. También quieren ir al servicio y luego ya a las menos 20, retomamos de nuevo. ¿Les parece?